Bienvenidos a una nueva clase de teoría política. Hoy abordaremos las corrientes del pensamiento político del siglo XX al siglo XXI. Para iniciar, debemos de comprender que el estudio de las corrientes del pensamiento político exigen comprender que las doctrinas contemporáneas no constituyen simples ideologías aisladas, sino sistemas complejos de interpretación de la realidad social, económica y jurídica. Y es que a diferencia de las doctrinas políticas clásicas centradas exclusivamente en la legitimidad del poder, las corrientes contemporáneas integran elementos provenientes de la economía política, la sociología, la filosofía moral, la teoría jurídica y la geopolítica. De esta manera, el pensamiento político moderno se configura como un campo interdisciplinario cuyo propósito consiste en explicar la relación entre Estado, mercado, sociedad y sujeto político. Durante el siglo XX, las guerras mundiales, la crisis económica de 1929, la consolidación de los estados de bienestar, la Guerra Fría y la expansión del capitalismo global transformaron profundamente las categorías tradicionales del poder. En consecuencia, las corrientes políticas dejaron de analizar exclusivamente la autoridad soberana y comenzaron a estudiar fenómenos como la hegemonía cultural, la burocracia estatal, la racionalidad económica, la gobernanza internacional y la globalización. Asimismo, el pensamiento político contemporáneo se caracteriza por la tensión permanente entre libertad e igualdad. El liberalismo prioriza la autonomía individual y la limitación del poder estatal. El socialismo enfatiza la justicia distributiva y la reorganización económica. El progresismo incorpora demandas de inclusión y ampliación de derechos, mientras que el globalismo replantea el papel del Estado frente a estructuras supranacionales y corporativas. El liberalismo constituye una de las corrientes políticas más influyentes de la modernidad occidental. Su fundamento filosófico reside en la defensa de la libertad individual como principio rector del orden político y jurídico. Desde esta perspectiva, el individualismo antecede al Estado y posee derechos inherentes que no dependen de concesiones gubernamentales. La función esencial del poder político consiste, por lo tanto, en proteger la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica. El liberalismo moderno se consolidó como respuesta histórica al absolutismo monárquico y al intervencionismo económico mercantilista. En términos políticos, defendió la limitación constitucional del poder, la división de funciones estatales y la representación parlamentaria. En el ámbito económico promovió la libre competencia y la autonomía del mercado frente a la regulación gubernamental. Sin embargo, el liberalismo no debe entenderse únicamente como una doctrina económica. También implica una concepción antropológica específica. El individuo racional, autónomo y capaz de perseguir sus propios intereses. Esta idea permitió legitimar la noción de ciudadano moderno y el desarrollo de los derechos civiles y políticos. La teoría política liberal encontró en Adam Smith una formulación sistemática de la relación entre libertad económica y organización social. Smith sostuvo que el mercado posee mecanismos internos de autorregulación, capaces de coordinar los intereses individuales sin necesidad de la intervención estatal constante. Esta idea se sintetiza en el concepto de la mano invisible, entendido como el proceso mediante el cual la búsqueda individual del beneficio genera efectos colectivos de prosperidad económica. La importancia política de Smith radica en que convirtió la economía en un principio organizador del orden social moderno. A partir de su pensamiento, la libertad económica dejó de considerarse únicamente un derecho individual y pasó a concebirse como condición estructural del progreso colectivo. El mercado adquirió así legitimidad política y moral. Dejar hacer, dejar pasar, propuesto por Smith, implicaba limitar la acción gubernamental a funciones esenciales: seguridad, justicia y protección de la propiedad. Desde esta perspectiva, la intervención excesiva del Estado distorsiona los incentivos económicos y obstaculiza la eficiencia productiva. No obstante, el pensamiento de Smith también contiene elementos frecuentemente omitidos por interpretaciones reduccionistas. Smith reconocía la importancia de la moral, la simpatía social y la educación pública como factores indispensables para la cohesión social. Por ello, su liberalismo no puede interpretarse exclusivamente como un individualismo económico extremo.
La crisis económica de 1929 representó una ruptura histórica para el liberalismo clásico y para la concepción autorreguladora del mercado. El colapso financiero internacional evidenció las limitaciones estructurales del capitalismo desregulado y cuestionó la premisa de que la competencia económica podía estabilizarse por sí misma. El desempleo masivo, la concentración productiva y el deterioro social demostraron que el mercado no garantiza automáticamente equilibrio ni bienestar colectivo. En este contexto emergió una profunda revisión del papel del Estado en la economía. La teoría económica keynesiana argumentó que la crisis capitalista derivaba de la insuficiencia de la demanda agregada y que la intervención gubernamental era indispensable para estimular la actividad económica. El Estado dejó entonces de concebirse como un mero garante del orden jurídico y pasó a desempeñar funciones activas de regulación, inversión y redistribución. La transformación política derivada de esta crisis fue trascendental. Surgieron modelos de estado de bienestar orientados a garantizar el empleo, la seguridad jurídica y el acceso a servicios públicos. La legitimidad gubernamental comenzó a vincularse no solo con la protección de libertades, sino también con la capacidad estatal para generar estabilidad económica y cohesión social. Asimismo, la crisis reveló que el capitalismo no constituye un sistema puramente económico, sino una estructura política dependiente de instituciones regulatorias. El liberalismo clásico fue sustituido gradualmente por formas mixtas de organización económica en la que coexistían mercado, planificación estatal y políticas sociales. Por su parte, el neoliberalismo surgió durante la segunda mitad del siglo XX como una reformulación del liberalismo económico clásico frente al crecimiento del Estado intervencionista. Aunque comparte con el liberalismo la defensa del mercado y de la propiedad privada, el neoliberalismo incorpora la racionalidad política más compleja orientada a reorganizar íntegramente las relaciones entre Estado, economía y sociedad. A diferencia del liberalismo clásico, el neoliberalismo no propone necesariamente la desaparición del Estado, sino su reestructuración funcional para favorecer la competitividad del mercado. El Estado neoliberal interviene activamente, pero lo hace para crear condiciones favorables a la acumulación de capital, la apertura económica y la integración financiera internacional. Las políticas neoliberales promovieron privatizaciones, desregularización financiera, flexibilización laboral y reducción del gasto público social. Estas medidas fueron justificadas bajo el argumento de que el mercado constituye el mecanismo más eficiente para asignar recursos y generar crecimiento económico. Sin embargo, el neoliberalismo también transformó la concepción del sujeto político. El ciudadano comenzó a ser concebido como un agente económico competitivo y emprendedor. En consecuencia, valores como la eficiencia, la productividad y el rendimiento adquirieron una centralidad cultural y política. El neoliberalismo alcanzó su máxima expansión histórica mediante los procesos de globalización financiera desarrollados a fines del siglo XX. La liberalización de los mercados de capital permitió una movilidad transnacional sin precedentes de recursos financieros, inversiones y flujos especulativos. Como consecuencia, las economías nacionales comenzaron a integrarse dentro de un sistema financiero global interdependiente, cuya dinámica supera frecuentemente la capacidad regulatoria del Estado. La globalización financiera transformó profundamente la naturaleza del poder político, mientras en etapas anteriores el Estado conservaba control relativamente estable sobre la moneda, la producción y la política fiscal. El neoliberalismo globalizado subordinó gran parte de las decisiones nacionales a los movimientos del capital internacional y a las exigencias de organismos financieros multilaterales. En este contexto, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial adquirieron capacidad de influencia sobre las políticas económicas internas de numerosos países. Las reformas estructurales impulsadas durante las décadas del 80 y 90 respondieron a la lógica de apertura comercial, disciplina fiscal y reducción del aparato estatal. Estas medidas pretendían incrementar la competitividad económica internacional, aunque también generaron procesos de precarización laboral y debilitamiento de políticas sociales.
El liberalismo político contemporáneo se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo de los derechos humanos, como fundamento normativo de la legitimidad democrática. A diferencia del liberalismo económico, centrado prioritariamente en la libertad del mercado, el liberalismo político enfatiza la protección institucional de las libertades civiles, la igualdad jurídica y la participación ciudadana dentro de un Estado constitucional. Por ello, el siglo XX representó un momento decisivo para esta corriente debido a las consecuencias del totalitarismo europeo y de las guerras mundiales. Las experiencias autoritarias demostraron que la existencia formal del Estado no garantizaba necesariamente la protección de la dignidad humana. En consecuencia, surgió la necesidad de establecer límites universales al poder político mediante declaraciones internacionales de derecho. El liberalismo político contemporáneo sostiene que la democracia no debe reducirse únicamente al mecanismo electoral, sino que requiere un entramado institucional capaz de proteger libertades fundamentales, pluralismo ideológico y garantías procesales. La legitimidad democrática depende tanto de la voluntad mayoritaria como del respeto a los derechos individuales. Desde esta perspectiva, la libertad solo puede considerarse auténtica cuando existen condiciones materiales mínimas que permitan el ejercicio efectivo de los derechos. Rawls redefine el liberalismo al incorporar criterios de justicia distributiva y de equidad institucional. Por su parte, el marxismo constituye una de las corrientes críticas más influyentes del pensamiento político contemporáneo. Su núcleo teórico se basa en el análisis histórico del capitalismo como sistema de explotación estructural sustentado en la propiedad privada de los medios de producción. Para Karl Marx, las relaciones económicas determinan la organización política, jurídica e ideológica de la sociedad. La crítica marxista sostiene que el capitalismo produce una contradicción esencial entre capital y trabajo, mientras la clase propietaria controla los medios de producción, el proletariado únicamente dispone de su fuerza laboral, generándose así relaciones de subordinación económica y desigualdad estructural. El marxismo rechaza la idea liberal de neutralidad estatal. Desde esta perspectiva, el Estado no actúa como representante imparcial del interés general, sino como instrumento político destinado a preservar las condiciones de dominación de la clase económica dominante. Las instituciones jurídicas y políticas responden, por lo tanto, a intereses materiales específicos. Marx desarrolló el concepto de alineación para describir la pérdida de control del trabajador sobre el producto de su trabajo y sobre su propia existencia social. Bajo el capitalismo, el individuo queda subordinado a dinámicas impersonales de acumulación económica y competencia mercantil. El materialismo histórico constituye el método de interpretación social desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels para explicar la evolución histórica de las sociedades humanas. Esta perspectiva sostiene que las transformaciones políticas, jurídicas y culturales dependen fundamentalmente de las condiciones materiales de producción y de las relaciones económicas existentes en cada época histórica. De acuerdo con esta teoría, la estructura económica de la sociedad determina la superestructura política e ideológica. Las formas del Estado, las leyes, la religión y las instituciones culturales reflejan los intereses de las clases dominantes vinculadas al control de los medios de producción. La lucha de clases representa el motor histórico fundamental. Cada sistema económico genera condiciones internas entre grupos sociales con intereses opuestos. En el capitalismo, la contradicción principal se desarrolla entre burguesía y proletariado, debido a la apropiación desigual de la riqueza producida socialmente. El materialismo histórico rechaza las interpretaciones idealistas de la historia basada exclusivamente en ideas, valores o voluntades individuales. Por el contrario, considera que los cambios históricos surgen del conflicto material vinculado a la producción, la propiedad y la distribución de los recursos.